El último elemento de esta sesión asincrónica es el concepto de la estrategia. Es decir, ya hablamos de cuáles son esos procesos de gestión del alcance, cómo yo estructuro algunas cosas claras que hay que poner en una documentación, que hay que ir a indagar unos requerimientos de unos grupos interesados, que hay que hacer seguimiento, que se debe poner de forma clara y concisa como si fuera un contrato, porque muchas veces los proyectos formulados se vuelven el contrato y eso hay que tenerlo muy claro y es en el lenguaje legal. Cuando yo lleno un formulario, que casi siempre es la formulación del proyecto, o que yo anexo el proyecto formulado, casi siempre eso se vuelve un compromiso, porque ahí está en el alcance a lo que yo me comprometo, a dónde quiero llegar. Y como les mencionaba, no se le debe dar oportunidad al cliente o al grupo interesado a que cambie las cosas sobre la marcha. Es decir, si hay cambios, esos cambios deben ser concertados y debe ser puesto en un acta. Es decir, si vamos a cambiar algo es que todas las partes deben estar de acuerdo y si todas las partes están de acuerdo, entonces se hace el cambio. ¿Por qué? Porque cada cambio en un proyecto implica una reestructuración de los recursos. Casi siempre que hay un cambio, pues es más plata, es más recursos, más personal, etcétera. En la segunda parte o el segundo video lo que vimos fue la competitividad de una organización versus los tres niveles de entorno que tienen las organizaciones. Obviamente hay un entorno organizacional donde están los recursos, las capacidades, donde están cómo se estructuran esas capacidades para ejecutar un proyecto. Hay un microentorno donde casi siempre están la competencia y el mercado, los usuarios, los clientes, y hay un macroentorno que tiene un montón de variables que van desde lo político, pasando por lo legal, lo ambiental, lo económico, lo social, etcétera. En este tercer video lo que vamos a hablar es el concepto de estrategia. En el segundo video hacíamos un ejemplo muy claro, diferenciado entre táctica y estrategia. La táctica es aquella cosa que yo pienso para poder responder a una eventualidad o a un cambio de las circunstancias del microentorno, de una cosa muy inmediata, casi siempre del microentorno. Entonces el símil que poníamos es la táctica casi siempre es como un partido para un equipo deportivo, un encuentro entre dos equipos. Yo sé cómo se comporta ese equipo, yo he jugado contra ese equipo, bueno, nosotros hemos jugado contra ese equipo, ya sabemos cómo se comporta, ya sabemos, hemos visto videos, que eso se usa mucho en deporte competitivo y es ponen a los jugadores a ver videos para tratar de reconocer ese contrincante, ese equipo contrincante, cómo se comporta en el campo de juego, cómo se comporta en la cancha, cómo se comporta, si es waterpolo, entonces sí, cómo se comporta en la piscina. La estrategia es plantearse unos pasos para ganar un campeonato. Y es, un campeonato no se gana con un partido, se gana con unas rondas, obviamente, donde se van ganando partidos y de cierta forma sabemos, y en muchos deportes, no solamente en el fútbol, sino en muchos otros deportes, hay equipos que ganan el campeonato empatando muchos partidos y ganando unos poquitos. Y eso hace parte de la estrategia, porque la estrategia es una cosa de largo plazo o de largo aliento, por decirlo así. Sin embargo, sabemos en el tema de proyectos que las estrategias tienen un horizonte limitado. No se pueden plantear estrategias, por ejemplo, en macroentornos a más de 2 años. O sea, 2, 3 años máximo se sabe bien cuál va a ser la estrategia. Uno puede hablar de 5 años, pero ya 5 años es mucho. En 5 años el mercado cambia mucho. Solamente piensen en hace 5 años no existía TikTok, hoy existe TikTok. ¿Qué es TikTok en este momento para muchos usuarios de redes sociales? El escenario de los productos cambia mucho en un año, cambia mucho en 2 años. En 2 años puede ser el día y la noche. Entonces las estrategias a más de 3 años
realmente son especulación, son certera especulación. A 2 años uno puede hablar de una estrategia y la táctica casi siempre se maneja es a cada 3 meses, cada mes. La táctica en las organizaciones es cuál es nuestra cifra de ventas este mes, cuál va a ser la cifra de ventas el próximo mes, cuántos usuarios pudimos capturar o hacer que fueran al museo durante los primeros 6 meses del año. Esas son metas tácticas, mientras que a 2, 3 años son metas de un carácter estratégico. Entonces, en términos de la estrategia, pues obviamente hay una dirección y unos alcances que se ponen a largo plazo. Los proyectos casi nunca tienen una visión de largo plazo. Eso no lo vamos a discutir ahora, sino cuando veamos el tema de los cronogramas. Y es como los proyectos son esfuerzos temporales, son finitos, casi siempre tienen una fecha de caducidad, una fecha de cierre. Se espera que se termine el proyecto a final de año, en tal mes del próximo año, etcétera, pero ahí termina. Las estrategias, pesar de que también tienen como una fecha de vencimiento, entre comillas, normalmente no es que termine la organización ahí, sino que se replantea la estrategia. Entonces, casi siempre que se habla de estrategia y uno habla de un alcance de la estrategia, es a qué fecha nos volvemos a sentar a repensar la estrategia. No es que terminamos la estrategia, cerramos la empresa, nos fuimos y chao, cada quien por su lado. No. Eh, en este caso es la organización va a seguir funcionando, pero no puede seguir funcionando de la misma manera. ¿Por qué? Porque el entorno, que es la última parte de ese primer párrafo, el entorno cambia. El entorno específico donde está la empresa y donde se ponen esos límites del alcance de la empresa siempre van a cambiar porque la competencia va a cambiar, porque el mercado va a cambiar, porque los productos sustitutos van a cambiar, etcétera. Entonces, principalmente la estrategia está integrada por un montón de objetivos, propósitos, metas y políticas. Básicamente es verbalizar y poner en el papel esas intenciones de productos, de líneas de productos, de proyectos, de planes, de acciones y de actividades que realiza una organización. Y si es una organización productiva, con mayor razón vamos a hablar es de que esas actividades y esas intencionalidades van orientadas hacia un negocio de esa organización o de esa empresa, como lo definió Andrews en 1977. Y obviamente del tipo de empresa. No es lo mismo la estrategia de UNICEF como una organización no gubernamental a la estrategia de un banco como Bancolombia o Da Vivienda. De hecho, son estrategias diferentes. Cada banco tiene una estrategia diferente. Y no es lo mismo si nos vamos para el sector manufactura, cómo es la estrategia de un fabricante de elementos o de recipientes plásticos como Extra comparado con un Rubbermaid en Estados Unidos, que por ejemplo aquí Rubbermaid no tiene planta, pero sí tiene distribución. Entonces, aunque la competencia, y fíjense que eso es una combinación entre microentorno y macroentorno. Rubbermaid no tiene fábricas que hagan los recipientes plásticos en Medellín, pero sí tiene quien le distribuye. Mientras que Extra tiene que hacer jugar los dos papeles y tiene que hacer los dos roles y tiene que ser el fabricante y el distribuidor. Entonces ellos realmente son competidores a pesar de que no están en las mismas condiciones estratégicas y no están en las mismas condiciones de competitividad. Entonces, en principio, las empresas tienen que definir qué es lo que quieren ser y a dónde quieren llegar. Por último, entonces, la dirección en la que la empresa necesita avanzar para cumplir con su misión es también lo que se llama una estrategia. Entonces, básicamente es un cruce entre lista de cosas por hacer de largo plazo. O sea, no, esto no es la lista de mercado para hacer las cosas de hoy, ni la lista de cosas por hacer de esta semana, no es qué queremos, a dónde queremos llegar y qué tenemos que hacer para llegar allá. Qué grandes acciones tenemos que hacer para llegar allá. Pero eso tiene que estar alineado con la misión. Y la misión siempre va a ser la intención de la organización. Los proyectos siempre van a estar en el entorno, en el microentorno de la empresa, van a estar
encompasados, van a estar siempre alineados con el, lo que se escriba en la misión de las organizaciones, es decir, lo que misionalmente quieran. En otras palabras, si yo soy una empresa que cree fielmente, o si yo hago parte de una empresa que cree fielmente en la protección del medio ambiente, hay cosas que no se pueden hacer en términos de proyectos. Es decir, y así yo diga, no es que queremos hacer un proyecto que utiliza plumas de aves exóticas. Entonces la primera pregunta es, momento, supongamos que es una empresa que hace producto vestimentario, ¿cierto? Unas prendas de vestir. Entonces, ahí vendría la primera pregunta. Si en la misión y en la estrategia de esta organización lo que queremos es proteger el medio ambiente, que hace parte del macroentorno, recuerden que lo ambiental hace parte del macroentorno, si nuestra política y nuestra filosofía dice que vamos a proteger el medio ambiente, ese producto y ese proyecto de producto con plumas de aves exóticas en vía de extinción no debería existir. Entonces siempre va a haber una restricción que el macroentorno y el microentorno le ponen a los proyectos. No siempre es mala y eso hay que eliminarse o hay que eliminar el concepto negativo que hay de restricción. Las restricciones no siempre son malas. Las restricciones, de hecho, muchas veces generan soluciones creativas y esas soluciones creativas normalmente son exitosas en el mercado. Entonces, una restricción puede estar derivada de una filosofía, de una política, de una misión de la organización. Entonces, eso es lo que dice Morrissey de vamos para ese lado, pero con una intencionalidad, con una filosofía, con una forma de pensar. También entonces la estrategia comprende todos los niveles de la organización, de un negocio. Claro, si yo voy desde lo corporativo, lo grande, hasta el negocio, que puede ser una línea de productos, lo que tiene que ver con el negocio y la competitividad, que es una línea de productos, o lo funcional que tiene que ver con las unidades internas de la organización, pues la estrategia tiene que contemplar todo, tiene que contemplar desde la organización como empresa completa, pasando por una línea de productos, es decir, ollas a presión. Ollas a presión es una línea de productos dentro de la organización SEB, los dueños de la marca Imusa. Y ellos compiten con otra empresa que tiene esa misma línea de productos. Pero eso no quiere decir que esas empresas produzcan nada más eso. Pueden producir otras cosas. Y ha sido la historia de muchas organizaciones en el pasado. Por ejemplo, Nintendo en los años 50 era una empresa que hacía juegos de mesa. Pues Nintendo, como la entendemos que ahora hace consolas, algunas consolas y videojuegos, como arrancó fue haciendo, imprimiendo libros e imprimiendo juegos de mesa normalitos como el parqués. Ellos en algún momento dijeron, ve, ¿por qué no hacemos unos jueguitos electrónicos? Y eso fue creciendo y fue creciendo, pero en ese momento eso era un negocio o una línea de productos que ellos tenían, pero al mismo tiempo estaban haciendo sus juegos de mesa, ¿cierto? Y así sucede con muchas organizaciones. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que el ámbito corporativo de las empresas no solamente ocurre de una forma monolítica, ¿cierto? No es la corporación y ya, sino que tiene tres ámbitos distintos. Uno es el ámbito del producto y es esa empresa con quien compite en términos de producto. Entonces, si yo estoy hablando de la organización SEB, SEB, búsquenla, o el grupo SEB, Group SEB, porque es una empresa francesa que compró Imusa, eh, esa empresa lo que hace es que tiene ya manufactura algunas cosas similares a lo que la marca madre Tefal francesa hace, pero lo hacen obviamente bajo la marca Imusa. Distribuyen Tefal, hacen ollas a presión, etcétera. Ellos tienen un enfoque de productos claro. Ellos no hacen carros, ellos no hacen pastas, no hacen helados, no hacen sillas, hacen elementos para cocinar, la mayoría de ellos, ¿cierto? Entonces, sartenes, ollas, eh, uno que otro electrodoméstico, pero realmente esos son con alianzas o son maquilas que contratan, pero básicamente ese es su ámbito de producto. Su ámbito de producto es que ellos no hacen carros. Los carros
hay otras empresas que hacen carros y son competidoras entre ellas. El ámbito geográfico también que tiene que ver con la estrategia es dónde quiero competir. Entonces una cosa es que Group SEB compita con Imusa en Colombia y otra cosa es que Group SEB compita con otra empresa en otro mercado. Group SEB es una multinacional, mientras que, por ejemplo, la organización Corona, si hablamos, por ejemplo, de producto cerámico, la organización Corona ahora es una multilatina, mayormente Colombia, con operaciones en Colombia, pero básicamente si va a competir con un gigante como Corning de Estados Unidos o con IKEA, que tiene unos contratos grandes de fabricación de producto cerámico, pues realmente el ámbito geográfico sí importa, ¿cierto? Es donde yo estoy planteando esa estrategia, cómo voy yo a vender allá. Por eso es que muchas veces uno se puede hacer la pregunta de, ve, ¿y por qué no venden este producto en tal parte? La razón fundamental es que el ámbito corporativo dentro de la estrategia de esa organización dice que en esa región geográfica no se va a vender o no se puede vender o las condiciones no se dan para que se pueda vender. Por último, entonces hay un ámbito vertical que son las actividades que se realizan en la parte en que participa la organización. Entonces, las organizaciones, los ejemplos que les puse, pueden ser productoras, pueden ser distribuidoras, pueden ser transformadoras, pueden ser generadoras de conocimiento, pueden ser consultoras, depende del rol que tenga la organización ahí. En muchos casos la organización Corona es manufacturera, o sea, produce algo, unas vajillas, un mug, etcétera. Pero para otras, por ejemplo, en el sector eléctrico son consultoras. Ellos tienen una subempresa dentro de la organización Corona que se llama, eh, se me escapa el nombre. Lo que hacen, por ejemplo, principalmente el principal producto que tienen es aisladores de alta tensión. Si ustedes ven en las torres de alta tensión, ustedes ven que hay unos, de donde cuelgan los cables normalmente son como unos discos. Ustedes van a ver con unas plaquitas como unos discos. Y algunos de ellos son transparentes y otros los ven como cafés. Eso, cuando son cafés, cuando no son transparentes, esos son cerámicos. De la misma, casi de la misma cerámica de la que están hechas los inodoros, los sanitarios. Pero obviamente tienen la forma que se necesita, ¿cierto? Entonces, la organización Corona también hace eso. Muchas veces ellos actúan como consultores para otras empresas en otras partes del mundo, así no les vendan el producto. Entonces, claro, la corporación, la organización, realmente se nutre o nutre sus proyectos dependiendo del ámbito. Y es, yo planteo una estrategia para ejecutar proyectos o para formular proyectos con unos productos específicos en una región determinada, con unos roles claros de ese producto. Hay proyectos para algunas empresas que son proyectos de manufactura. Ejemplo, Sofasa Renault en Colombia. Ellos tienen proyectos de manufactura y de ensamblaje de modelos que no son de Sofasa. A pesar de que uno diga, ah, pues Sofasa es Renault, sí, pero hay carros de Renault que diseñan en otras partes del mundo que no fueron diseñados en Colombia, van a ser ensamblados aquí y es en la única parte de Latinoamérica que se van a ensamblar, por ejemplo. También pasa con la industria de automóviles, perdón, de motocicletas, también pasa con la industria de electrónica, por ejemplo. Y es, a una empresa le asignan la tarea de ensamblar o de integrar algunos componentes para venderlo en ese mercado. Entonces, Colmotores tiene el encargo de producir ciertos modelos para el mercado latinoamericano. De igual manera, Yamaha en Brasil tiene el encargo de producir ciertas motocicletas para el entorno latinoamericano. Así nos podemos ir para el tema de volver al grupo SEB y el grupo SEB también le dice a Imusa en Colombia, vea, ustedes son los que van a hacer estas sartenes para la parte norte de Sudamérica, es decir, la zona andina, el norte de la zona andina. Entonces va a ser Colombia, Ecuador, Perú y digamos Bolivia podría meterse ahí en zona andina, ¿cierto? Entonces siempre va a estar esas tres cosas en términos de los ámbitos corporativos de la estrategia. ¿Qué voy a hacer?
qué pienso hacer, cuál es mi estrategia para lo que voy a hacer, dónde lo voy a hacer y cuál es mi rol en esa estrategia, ¿cierto? Bueno, por último, entonces lo que podemos hablar es que los negocios son competitivos siempre y cuando sepa la empresa qué es lo que va a hacer en cada uno de sus ámbitos, es de que tenga claro en dónde, bien, a qué se va a dedicar y qué es estratégico hacer eso y cuál es su rol. Entonces, el negocio es sostenible, el negocio es bueno cuando eso sucede. Lo mismo pasa con los proyectos. Un proyecto es sustentable, se puede ejecutar, va a haber recursos siempre y cuando se sepa cuál va a ser el alcance del producto, cuál es el entorno en el que sucede ese proyecto. Es decir, que eso define mucho la geografía, lo define mucho la geografía. Y por último, cuál es el rol que tiene esa organización o una unidad dentro de la organización para ese proyecto. Es exactamente lo mismo, es casi que uno puede hacer fotocopia mental de lo que se hace para una empresa en términos estratégicos de esos tres ámbitos de lo corporativo. Yo lo puedo extrapolar hacia, o intrapolar en este caso, lo puedo transportar hacia el proyecto. Y también la estrategia tiene un asunto funcional y es cuáles son las acciones que son llevadas a cabo en unidades funcionales para que se ejecute esa estrategia, para que yo la pueda volver realidad. Entonces, claro, si la estrategia es lo que yo quiero hacer, es el deseable, yo tengo que hacer cosas para llegar a ese deseable. Y tengo que hacer cosas grandes y unos pasos importantes en el periodo de tiempo que yo establezca la estrategia. Entonces, claro, yo tengo que reorganizar recursos. Muchas veces las empresas, las organizaciones lo que hacen es, no, vamos a comprar esta otra empresa porque nos conviene a largo plazo para distribuir este otro producto. Pasa con el caso de Nutresa. Si ustedes ven la organización Nutresa, eh, resulta de la fusión en grupo empresarial, no es una fusión, pero en la agrupación en un grupo empresarial, valga la redundancia, de unas empresas que ya estaban funcionando articuladamente. Es decir, Compañía Nacional de Chocolates ya existía, era una empresa y hacía parte de un grupo empresarial no oficial donde también estaban otras empresas. Entonces estaba Noel en ese entonces, Noel, que eran galletas y dulces, y estaba Zenú, que es productos cárnicos, y otras, ¿cierto? Había otras pequeñas empresas. Cuando ellos deciden unirse y forman Nutresa, se forma un gran grupo empresarial que a qué se dedica a producir alimentos. Y en la estrategia establecieron que, obviamente, como tenían el producto cárnico ahí, ellos no tenían ningún producto, por ejemplo, no perecedero. En cierto sentido, todo lo que producían era perecedero o se afectaba de cierta forma. Entonces, si uno habla de chocolates, pues la chocolatina, si no se guarda a una temperatura específica, se derrite, se transforma, pues, cambia de color, etcétera. El producto cárnico es perecedero. eh, las galletas se humedecen, se ponen duras, etcétera, es perecedero en cierto sentido, pero hay cosas que no eran perecederas que sería que ellos decían eso es bueno tenerlos en el negocio. Entonces, por ejemplo, las pastas yo las puedo guardar, obviamente tienen una fecha de vencimiento, pero yo las puedo guardar mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Salgamos a comprar una empresa de pastas. Entonces compraron Doria. Cuando compran Doria, pastas Doria, entonces pasa algo muy interesante porque dicen, ve, ya que tenemos pasta y cárnicos, ¿por qué no hacemos productos precocidos y los congelamos? ¿Cierto? Entonces ahí sale otros productos de la organización Nutresa que precisamente son pasta con carne, lasaña. ¡Pum! Se les prendió el bombillo, pero no se les prendió el bombillo, sino que dijeron, ya tenemos esta otra empresa y tenemos esta otra, y la compraron de una forma en la que hacía sentido con respecto a la estrategia que tenían. La estrategia que ellos tenían era crecer el negocio de venta de alimentos, ir ganando mercado. Entonces, por ejemplo,
Es que nos está resultando muy costoso importar las semillas para, por ejemplo, producir la Jumbo Maní, en el caso del negocio de chocolates. Y queremos experimentar con otras nueces, con otras cosas. ¿Por qué no compramos otra empresa? Entonces compraron Manila Especial. Entonces, si ustedes ven, ya hay muchos productos de chocolates que eran de marcas viejas, Jumbo, etcétera, que ya están mezclados con productos de la especial. ¿Por qué? Porque son del mismo grupo empresarial. Entonces, hay muchas cosas que en la estrategia a largo plazo las organizaciones hacen. Eso es, digamos, lo de alto nivel. Hay cosas de menor nivel o de no bajo, pero sí de menor nivel, como por ejemplo contratar a una persona. En la estrategia de muchas empresas es, en el futuro quisiéramos hacer tal cosa, entonces para eso necesitamos ir entrenando e ir integrando a tal o cual persona con este perfil a nuestra cultura corporativa, a nuestra cultura organizacional. Entonces muchas veces se contrata a una persona es para que vaya aprendiendo todo y que después haya un proyecto que sea de expansión. Pero se requería que esa persona se contratara en ese momento, así no fuera a hacer el proyecto inmediatamente, pero en términos de estrategia era importante contratar a la persona acá. Hay muchas empresas que, por ejemplo, en su estrategia dicen, nosotros queremos generar más valor en nuestros productos y dentro de la estrategia dicen vamos a hacer una unidad de diseño dentro de la empresa. Hay muchas empresas, muchas organizaciones que no tienen su propia unidad de diseño, sino que contratan diseñadores. Eso ustedes como colectivo de profesionales lo tienen que entender muy bien y es bien sea porque ustedes van a hacer el negocio de ser proveedores de servicios de diseño o van a estar dentro de las organizaciones y los van a contratar como los primeros diseñadores de la unidad declarada oficialmente de diseño dentro de la empresa. Listo, entonces eso es lo que tiene que ver con la estrategia. Piensen en largo plazo, mientras que en la táctica son las acciones de corto plazo para responder en un mes, en 3 meses, en 6 meses.